Acá estamos nuevamente compartiendo con ustedes La Roca. Bueno, un abrazo para todos aquellos que siempre nos siguen, siempre están esperando las enseñanzas, todo lo que compartimos. No te olvides que estamos en vivo también por la 91.7 frecuencia 1 Cenillosa. Estamos transmitiendo en vivo a todo el mundo, ¿eh? Y acá con ustedes por Facebook. También, bueno, vamos a subir más tarde este video a YouTube. También pueden buscarnos como Diego Malave, por YouTube. Así. Y está bueno por YouTube porque vos le das a los subtítulos, así que todo lo que vamos hablando va saliendo ahí, ¿eh? Y está grabado ahí, por YouTube. Así que después también es más fácil para compartir, lo puedes pasar a audio. Bueno, ahí queda todo, siempre. Todas las enseñanzas pueden buscarnos, ahí en YouTube. ¿Sí? Y se pueden suscribir también, ¿eh? Así. Y no te olvides de lo que hacemos acá por Facebook, de poder compartirlo, ¿sí? Para que también se vaya ampliando la palabra de Dios. Así que podés ser parte de esto, ¿sí? De extender el reino de Dios. Y una de las maneras es por medio del Evangelio, por medio de las enseñanzas. Bien, veníamos con algo ya anticipado que íbamos a compartir sobre Martín Lutero. ¿Sí? Vamos a compartir justamente sobre la vida, la obra de Martín Lutero. ¿Y por qué Martín Lutero? ¿No? Bueno, ya lo vamos a dar cuenta acá en lo que vamos a compartir esta noche. ¿Sí? Muy importante. Sobre todo estas cosas. Siempre tratamos de exaltar a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿no? Queremos exaltar, ¿por qué? Porque la obra siempre la hace Dios, siempre, ¿eh? Sea Martín Lutero, sea Hus, sean estos reformadores, ¿sí? ¿Por qué se les llamó reformadores y todo esto, ¿no? Así que siempre la obra es de Dios, pero vamos viendo, ¿sí? En hombres cómo Dios se ha glorificado, cómo Dios ha hecho algo, ¿sí? En favor de todas las personas, ¿sí? De la humanidad. Siempre Dios obrando, siempre Dios en esa misericordia que tiene para con nosotros, para con los hombres, cómo se manifiesta Dios. Acuérdese que una de las manifestaciones más grandes de su amor por toda la humanidad fue haber dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Al único que tenía, a Jesucristo, de haberlo dado, de haber venido. Recién compartía justamente Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde en adelante, ¿no? Donde habla de cómo este Dios se encarnó, ¿sí? Jesucristo, y despojándose de su gloria y tomando la forma de hombre, ¿no? A identificarse con la humanidad. Tremendo, ¿no? Tremendo, haciéndose obediente, dice, y hasta la muerte y muerte de cruz. Así que esa fue una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios hacia la humanidad pecadora, enviando a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Así que siempre exaltamos esto, exaltamos a Dios por sobre todas las cosas. Y vamos a comenzar justamente hablando de este reformador llamado Martín Lutero. Vamos a ver, como le dije, la vida, la obra, ¿sí? Y qué tan importante Martín Lutero en la vida del cristianismo, ¿sí? O sea, todo lo que es el cristianismo, qué tan importante. Y comienza así, Martín Lutero, muy conocido aparte, ¿no? Porque clavó 95 famosas tesis, ¿sí? En una iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. En un mundo en que la gente, escuche, en un mundo en que la gente pagaba por el perdón de sus pecados. Sus ideas eran muy radicales. El monje Martín Lutero solo quería discutir los problemas que él veía en la Iglesia Católica, ¿sí? Pero lo que pasó en Wittenberg el 31 de octubre de 1517 cambiaría para siempre Alemania, Europa y el resto del mundo cristiano,
¿sí? Ahí entramos nosotros. Así que lo que pasó ahí en Wittenberg, acuérdese, el 31 de octubre de 1517 cambiaría para siempre Alemania, Europa y el resto del mundo cristiano. Así que para entender el terremoto que desencadenaron sus 95 tesis, es necesario volver a la época en la que vivió, ¿sí? Y ahí comenzamos con este reformador, ¿sí? Este monje católico, Martín Lutero, ¿sí? La reforma del siglo, eh, la reforma que se hizo en el año, a partir del año 1517, ¿no? Martín Lutero fue un hombre común y corriente. Lo que hizo la diferencia en su vida y obra fue que el tiempo de Dios había llegado para que el movimiento de la reforma en Europa hiciese su aparición. Otros teólogos, pastores y pensadores ya habían querido reformar la iglesia y liberar a los fieles de la tiranía de la iglesia tradicional y regresar a los fieles a qué? A las sagradas escrituras, que en fin es la revelación especial de Dios para el hombre pecador. Así que ya habían intentado otros reformadores que la gente viniera a las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, y poder ser liberados de esa iglesia tradicional llamado el catolicismo romano. Acuérdense, estamos hablando en el año 1400 en adelante, ¿sí? Sin embargo, este esfuerzo no había tenido fruto de estos reformadores, ya que todo obra en el perfecto tiempo de Dios que tiene para cada cosa, ¿sí?, que suceda en la historia del hombre. Ese es el tiempo de Dios. Dios no solamente es el arquitecto del plan, ¿sí? ¿Qué plan? El plan de redención. Dios también es el ejecutor de este plan y consumador de todo lo que sucede en este mundo. Todo esto es parte de un plan que lo que busca es la gloria de Dios, ¿sí? Fue Dios el que impulsó la obra de forma de la iglesia del siglo XVI. Lutero solo fue el agente que Dios usó para encender la chispa del tremendo incendio reformador que explotó en la Europa de Lutero y los reformadores. Cada reformador quizás ni supo con exactitud lo grande de la obra que Dios les había encomendado dirigir, pero esta obra ha influenciado a los creyentes hasta que Cristo regrese por su iglesia. Amén. Amén. En este pequeño estudio estaremos mirando la vida y obra de Martín Lutero, ¿sí? A grosso modo, por supuesto, ya que es tanto lo que se puede decir de este gran líder, comenzando con su vida familiar, su vida religiosa y sus proyectos para la posteridad. Todo esto lo veremos a la luz de la historia y buscando hacer honor a la memoria de un gran líder e impulsor del movimiento reformador en Europa. Martín Lutero inspiró a muchas personas a lo largo de su carrera ministerial. Sin embargo, enojó a otro gran número de personas que veían en él al hombre que dividiría la grey del Señor, ¿sí? Que iba a dividir. A eso se enojaron. Claro, eso depende de la óptica que se ve la obra del reformador alemán, ¿no? Así que Martín Lutero, vamos a hablar de la infancia de Martín Lutero, rapidito. Martín Luther, así, Martín Luther, o cómo se autonombraría después, ¿no? Nació el 10 de diciembre en el año 1483 de una familia muy humilde. Los padres de Lutero eran campesinos. Sin embargo, su padre, Hans Luther, consiguió trabajo en las minas de cobre de Manfield. Gracias al nuevo trabajo, el padre de Lutero fue prosperando hasta que pudo tener su propio negocio
el que le permitió salir de la vida precaria en la que había vivido con su familia. Lutero nació en Eisleben, ¿sí?, un pueblo pequeño de la época donde también falleció a los 62 años de edad el 18 de febrero de 1546. Lutero escribió una carta poco antes de su muerte, donde confesó que se sentía viejo, cansado y con problemas de visión. En la actualidad, Eisleben cuenta con una población de más de 25.000 habitantes. Los padres de Lutero iban de paso buscando un mejor futuro para la familia. Fue así como llegaron a la ciudad minera, ya mencionada más arriba, y donde prosperaron económicamente. El trabajo de minero le dio al señor Hans Luther una mejor solvencia económica y así pagar la educación de su hijo, quien en un impulso de rebeldía prefirió estudiar filosofía y no leyes como pretendía su padre. La vida de Lutero estuvo cargada de grande dureza. Cualquiera podría ver en eso la maldad de un hombre rudo, ¿sí?, y difícil como su padre. Sin embargo, es bueno notar que aún en las cosas más difíciles, Dios está obrando. Lutero fue puesto a duras pruebas físicas y psicológicas por su padre, quien era rudo y fuerte de carácter. Sin misericordia, castigaba a Lutero, creando en su carácter algún grado de resentimiento y frustración. Pero en esto se puede ver la providencia de Dios, quien estaba preparando a un hombre de carácter fuerte, quien estaba dispuesto a morir si era necesario por lo que creía que era correcto. Un hombre débil e inseguro jamás hubiese podido hacer lo que Lutero hizo al rebelarse contra el imperio religioso más poderoso del mundo del momento. Y no hay que malinterpretar, ¿sí?, de ninguna manera que se está promoviendo el maltrato infantil, ¿sí? A veces Dios, para cumplir su propósito en nosotros y la humanidad, permite que sus hijos pasen por situaciones difíciles para que cuando el momento llegue, nada los detenga. Esto fue lo que pasó con Lutero. Dirigir un movimiento tan grande y con tantos riesgos no era fácil. Una persona de carácter débil hubiera abandonado la empresa rápido. Sin embargo, Lutero siguió hasta el final, aunque esto le costase su propia vida. Dios permita que en estos tiempos de tanta incertidumbre espiritual y teológica hayan más Luteros, en estos tiempos, ¿verdad?, de incertidumbre espiritual que hay. Ya en Mansfield, los padres de Lutero lo castigaron fuertemente, pero es curioso que el mismo Lutero ve en el castigo de sus padres una etapa de preparación. Como dice, siempre quisieron mi bien, sus intenciones para conmigo siempre fueron buenas, procedían del fondo de su corazón. Así decía Martín Lutero. Por sus escritos podemos ver que los castigos eran constantes y venían de ambos padres. En cierta ocasión el señor Luther castigó tan fuerte a Lutero que éste huyó de casa y estuvo con gran enojo contra su padre por muchos días. La madre de Lutero en una ocasión le golpeó hasta sangrar solo porque Lutero se comió una nuez sin pedir permiso. Así de exagerados y violentos eran los maltratos a los que el niño y joven Martín fue expuesto por sus padres. Ya joven adulto y fuera de casa, Martín Lutero veía en ese Dios la figura de su padre, duro, cruel con él. Hay que entender que cuando Martín Lutero hizo el descubrimiento en Romanos 1:17,
Su corazón se liberó al ver que el Evangelio no es por obra de la carne, sino por obra de Dios en el corazón del hombre. Lutero fue liberado ese día de la psicosis que traía de casa, donde le enseñaron a ver a Dios de una manera cruel y despiadada. La escuela no trató a Lutero mejor que sus padres. De hecho, Lutero dice con dolor que sus maestros eran verdugos que lo sometían a duros castigos. En un solo día, según relata Lutero, fue sometido a 15 azotes por su maestro, solo porque no se había aprendido la lección. Debido a los castigos en casa y luego en la escuela, el niño y joven Lutero se convirtió en muchacho huraño y resentido. Teniendo 14 años de edad, dejó Manfield y fue a Magdeburgo para estudiar latín en la escuela de esta ciudad. Ahora que un año más tarde se movió a vivir en Eisenach, a casa de sus abuelos maternos, donde conoció a un excelente maestro y poeta que cambió el maltrato por la verdadera formación. En el año 1502 se inscribió en la Facultad de Filosofía, donde terminó sus estudios en la rama, desafiando a su padre que pretendía que el joven Lutero estudiase leyes. Increíblemente, a los 22 años, era un verdadero maestro en la rama y continuó sin demora sus estudios en teología, hermenéutica y exégesis sacra. Fue en este deseo ardiente por conocer a Dios que Dios le guió al descubrimiento de la verdad más transformadora. ¿Cuál es? Romano 1:17, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Ese pasaje lo alumbró a Martín Lutero. Lutero veía en Dios la figura de un tirano y su verdadera conversión al Dios de las Escrituras comienza en su estudio del libro de los Salmos, donde él mismo, Lutero, dice que ve a Cristo en cada línea de los Salmos. Así que cuando Lutero llega a la cita de Romanos ya mencionada, Dios ya ha transformado su corazón para que vea con claridad a Dios en el pasaje que le haría romper definitivamente con la iglesia, que había abandonado las escrituras y endiosado al Papa, un simple hombre mortal. Un simple hombre mortal, el Papa. Por eso, Dios pone en el corazón del gran reformador alemán retornar a la iglesia verdadera, a la Biblia, y romper cualquier hilo con que los una, ¿no? Romper cualquier hilo que los una con la iglesia apóstata, o sea, la iglesia católica romana, ¿sí? Así que esto pone Dios en el corazón de Lutero. Lo repito, Dios pone en el corazón de Lutero, ¿sí?, retornar a la iglesia, ¿a qué? A las escrituras, a la verdadera escritura, a la Biblia, ¿sí? Y romper cualquier hilo que los una con la iglesia apóstata, la católica romana. La vida espiritual de Martín Lutero, en la siguiente cita se puede ver la profundidad de su pensamiento acerca de la fe que descubrió en Dios. Y dice así: muchos han creído que la fe cristiana es una cosa sencilla y fácil, y hasta han llegado a contarla entre las virtudes. Esto es porque no la han experimentado de veras,
ni han probado la gran fuerza que hay en la fe. ¿Sí? Estos son unos dichos de Martín Lutero. El peregrinaje espiritual de Martín Lutero fue largo y difícil. Su perspectiva de Dios era completamente inadecuada y fuera de contexto bíblico, ya que Lutero veía en Dios los constantes maltratos a los que fue expuesto cuando era niño. Lutero creía en Dios y desarrolló un miedo profundo al castigo de Dios y al infierno, de tal manera que este mismo miedo al infierno le hacía volver cada momento donde estaba el confesionario para confesar sus pecados delante de la persona a cargo de las confesiones. Llegó el momento en que el confesionista sintió hasta molestia al ver que el inseguro joven había creado una dependencia de la confesión a tal grado que si cuando salía del confesionario se acordaba que había un pecado sin confesar, regresaba para confesarse de nuevo, creando así incomodidad en la persona a cargo de la confesión. Así que tenía terror de Dios y del infierno. No era el temor lo que él sentía, ese miedo, no era el temor reverente de Proverbio 1:7, ¿se acuerda? Que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? El proverbio habla de honrar, alabar, respetar a Dios, adorar a Dios, ¿sí? Ese es el verdadero temor. No era ese, el temor que él sentía era miedo profundo, ¿no? De Dios y del infierno. Así que lo que movía a Lutero a la confesión, sino un miedo hasta con fobia al infierno y al castigo de Dios. Lo que hacía reaccionar de esta manera antibíblica, irrespetuosa a la santidad de Dios. El proceso de conversión de Lutero fue largo y accidentado. ¿Sí? Se lo repito, el proceso de conversión de Lutero fue largo y accidentado. Hay personas que ven en la verdadera conversión de Lutero un hecho instantáneo, es decir, en el mismo momento que Lutero encuentra el versículo 17 de Romanos 1, ¿sí? Lutero responde a Dios positivamente. Sin embargo, la realidad es otra. Lutero lucha en su interior contra la justicia de Dios. El monje veía en Dios al ser más injusto de todo, ¿sí? De todo el universo. De hecho, si la Biblia dijera que Dios es injusto, Lutero no tenía problema en aceptarlo. El monje estudioso de la palabra de Dios fue encontrando la justicia de Dios que obra desde el cielo hasta la tierra con perfecta santidad y que esa justicia es aplicada a los elegidos para salvación y vida eterna. Cuando Lutero entendió que la misma fe que el hombre produce, ¿sí?, es obra de Dios y que obra en la mente y corazón, fue liberado para entender que la fe y justicia a la que el hombre es expuesto no es obra del hombre, sino una obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén, amén. Es una obra del Espíritu Santo, la fe. ¿Sí? Esta es la obra que hace Dios, no nace en el hombre. ¿Sí? Esto podríamos citar Efesios 2, 8, 9. ¿Sí? Por gracia somos salvos. Y este es un don de Dios, ¿sí? Después de creer en Cristo. Entonces todo lo pone Dios en el hombre. Así que el momento cumbre había llegado. Dios abrió el corazón del joven Martín para que comprendiese que la salvación es completamente obra de Dios. Llegó a ese punto, después de los estudios, de leer, comprender, llegó a ese punto, que la salvación es completamente obra de Dios. Y no una obra del hombre como lo aseguraba la Iglesia Católica Romana.
¿sí? Quien proponía que Dios obra según el hombre, obra en la búsqueda de Dios, ¿sí? Mire qué importante esto. Así que este mismo descubrimiento llevó a Lutero a renegar de la filosofía propuesta por Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Su estudio de pensadores del calibre San Agustín de Hipona, Anselmo y Bernardo de Claraval, ¿sí? Lo encaminaron aún más a contemplar la fe por la que más tarde estaría dispuesto a ser un martirizado. Lutero, en los escritos de estos pensadores, descubrió una fe sólida y que empezó a proclamar con convicción y pureza de corazón. En gran medida, el hecho de que Lutero llegase a ese nivel de fe se lo debe a un mentor y consejero, el doctor Johann Staupitz, ¿sí? Quien aconsejó a su pupilo para que estudiase a los místicos, en quienes en cierta medida encontró alivio para su situación espiritual. De hecho, Lutero mismo se refiere al doctor Staupitz y dice, si no hubiese sido por el doctor, me habría hundido en el infierno. No sé qué tanto razón tuvo al declarar esto Lutero, sin duda que la influencia del teólogo alemán fue grande en el pensamiento del monje, pero quien libró a Lutero del infierno fue la fe que Dios mismo obró en su corazón. Amén. ¿Sí? Es la misma fe que ha obrado en nuestros corazones, ¿sí? La fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. La misma fe, acá en este caso, estaba obrando en Lutero. La desesperación por encontrar descanso para su espíritu angustiado llevó a Lutero a desesperar, ¿sí? A desesperar a las autoridades del monasterio, quienes ante tanta inseguridad del monje angustiano le recomendaron que hiciese estudios de los salmos para presentarlos a los estudiantes de teología. Después de todo, Lutero siguió con el estudio en Romanos, Gálatas y Hebreos. Este hecho condujo al joven monje a encontrar los terribles errores en que la Iglesia Católica Romana incurría constantemente, ¿sí? O sea, imagínense, cuando fue Lutero a excursionar en los libros de Gálatas, Romano y Hebreo, imagínense, Romano habla de la doctrina cristiana, Hebreo, en su gran medida, habla de este sumo sacerdote, Jesucristo, ¿sí? Y Gálatas, es importantísimo estos libros, ¿no? Así que ahí pudo encontrar los terribles errores en que la Iglesia Católica Romana incurría constantemente. El joven Martín Lutero era un hombre de gran capacidad intelectual y relacional, ¿sí? Relacional. Gracias a estas habilidades, fue puesto al frente de 11 monasterios y reconocido con el título de vicario en el año 1515. Su afán por la verdad lo llevó a hacer constantes críticas contra la venta de indulgencias, ganándose así la enemistad del gran comerciante de indulgencias, Johann Tetzel, ¿sí? Monje dominico. Sin lugar a dudas que el redescubrimiento de la gracia de Dios le dio a Lutero un respiro en medio de tanta angustia, al encontrar en las Escrituras, ¿sí?, que el cielo solo se logra por la misericordia de Dios, enraizada en su gracia perfecta, que extendió a los pecadores, que en su soberana elección predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuesen salvos. Cuando Lutero encontró esta verdad en el Evangelio predicado por Pablo y los apóstoles, sus ojos fueron abiertos al verdadero poder de Dios en la salvación por fe en su Hijo Jesucristo. Cuando más profundizaba de esta verdad bíblica, más claramente podía ver los grandes errores
en los que incurría la iglesia que tanto amaba y servía, la Iglesia Católica Romana. Lutero pasó un proceso largo y difícil para entender el llamado que Dios le estaba haciendo a volver a la cristiandad, a la verdad del Evangelio bíblico. El viaje a Roma, ¿sí?, de Lutero fue definitivamente para entender que la iglesia que amaba estaba completamente descarriada del verdadero propósito para lo que fue instituida por el Señor. ¿Sí? Se lo repito. El viaje a Roma de Lutero fue definitivo para entender que la iglesia que amaba, ¿sí?, la iglesia católica, estaba completamente descarriada del verdadero propósito para lo que fue instituida por el Señor. El espíritu de Lutero estaba muy conmovido por todos los lujos y pompa en la que las autoridades de la Santa Sede vivían. Hasta el día de hoy, ¿no? La vida de lujo del clero irritó mucho a Lutero, ya que no veía una diferencia entre los gobernantes corruptos y el clero que había sido llamado por Dios para pastorear al rebaño del Señor y no para vivir una vida relajada y ostentosa a costa de la fe de los creyentes fieles a la iglesia. Al ver el poco interés mostrado por lo espiritual y la gran ambición material demostrada por los papas, ¿sí?, Lutero se devuelve a Alemania con una sensación amarga en su boca y con su espíritu de rebeldía más agudo que nunca hacia lo que él miraba como un régimen religioso pagano y materialista. Esta fue la gota de agua que rebalsó el vaso. O sea, lo tuvo que ver con sus propios ojos cuando fue a Roma, cómo vivían el clero, cómo vivían estos hombres de la fe católica romana, ¿no? Cómo vivían, como los gobernantes corruptos, materialistas. Ya de regreso a Wittenberg, Alemania, Martín Lutero terminó con sus estudios de doctorado en teología, concluyendo esta etapa de su vida el 18 de octubre de 1512. Dejó por un lado la filosofía y teología escolástica, ¿sí?, tomasina, e inclinó más su vida al escrutinio de la Biblia y los escritos de San Agustín, por el que llegó a sentir un gran respeto como filósofo y teólogo. Ya encaminado en esta dirección bíblica teológica, Lutero se consolidó en los rubros de la historia con su estudio de la justificación por fe. La base de su estudio fue que ningún hombre, escuche, muy importante, la base de su estudio fue que ningún hombre puede alcanzar el cielo por su propio esfuerzo, sino por la justicia de Cristo imputada en los santos de Dios por medio del sacrificio vicario de Cristo y por gracia, ya que es un regalo de Dios para sus elegidos y santificados en Cristo Jesús. Amén. Pero mejor aún, esta justicia jamás se pierde, ya que comienza con Dios y termina con Dios, preservando a sus santos del infierno eterno. Esta justicia jamás se pierde. Es como hablamos de la salvación, ¿no? Jamás se pierde, empieza con Dios y termina con Dios. ¿Cuánta confianza encontró nuestro monje en el estudio de esta doctrina abandonada por la Iglesia Católica Romana? ¿Sí?
¿Cuánta confianza encontró Lutero en el estudio de esta doctrina abandonada por la Iglesia Católica Romana? Otro gran énfasis del reformador fue que la Iglesia debe someterse por completo a la autoridad de las Escrituras. Esta nueva doctrina iba completamente en contra de lo enseñado por la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Es la Iglesia la que se tiene que someter a las Escrituras. Esto iba en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque la Iglesia tradicional, ¿sí?, romana hasta el día de hoy, había enseñado por siglos que las Escrituras estaban sometidas a la tradición de la Iglesia. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, estaba sometida a la tradición de la Iglesia. Y si las Escrituras, escuche, y si las Escrituras iban en contra de esta tradición, ¿sí?, de esta tradición, que la tradición prevalecía sobre la Biblia. Es increíble hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso es que vamos entendiendo por qué no lee las Escrituras, por qué no las entiende, por qué no se sujetan a las Escrituras. Porque siguen las tradiciones impuestas por la Iglesia Católica. Entonces, los siguen teniendo esas tradiciones como autoridad suprema por encima de la Biblia. ¿Ves? Ahí está el error. Eso fue lo que encontró Martín Lutero. Imagínense, nosotros hoy lo podemos ver un poco más, pero ahí en ese tiempo estaba él solo estaba luchando, renegando con este poder terrible. Lutero enseña todo lo contrario y recupera el principio que la Biblia se interpreta con la Biblia. A ver, sí, ¿verdad? Sí, escuche, mire qué importante esto. Si un pasaje de la Biblia no encuentra soporte en la Biblia, es mejor abandonarlo hasta que el Espíritu Santo ilumine este pasaje en la mente del estudioso y se pueda interpretar correctamente. De otra manera, es un abuso imponer nuestro criterio al pasaje en estudio. En un vocabulario más moderno, ¿sí?, el estudioso de un pasaje debe hacer la diferencia entre exégesis y extraer el mensaje, ¿sí?, del pasaje, y eisegesis, ¿sí? Son dos palabras muy parecidas. Una es exégesis y la otra es eisegesis, ¿sí? Son dos palabras muy parecidas pero con significado distinto. ¿Sí? Imponer su criterio en el pasaje. Esto hace la diferencia entre el infierno y la gloria. Le voy a explicar rapidito lo que significa exégesis y la eisegesis. ¿Sí? Mire lo que significa. Estos dos términos, ¿sí?, pueden considerarse contrarios, ¿sí?, o antónimos. La diferencia entre uno y otro radica en el grado de objetividad que tiene lugar en la interpretación del texto propuesta por cada uno. La exégesis, ¿sí?, que es lo que deberíamos nosotros los cristianos, deberíamos practicarla, la exégesis, ¿sí?, propone la lectura contextual, científica y objetiva del texto, tomando en consideración los elementos presentes en el texto y aquellos que se pueden investigar sobre él. Por el contrario, la eisegesis plantea la interpretación del texto en función del punto de vista del interpretante. ¿Ves? Ahí está. Esa es la diferencia. Esto es, leyendo los textos en relación a un tema en particular, esté o no directamente vinculado con el texto en su contexto original, ¿sí? La eisegesis puede entenderse como una interpretación orientada hacia un tema de interés subjetivo para el lector, ¿sí? ¿Qué vamos a rapidito? En la exégesis nosotros empezamos a estudiar, vemos un pasaje, vemos el contexto, ¿sí?, leemos todo el contexto, el capítulo, nos apoyamos,
o se apoya con otra parte de la escritura, con otro libro, otro, y vamos, ahí se va desarrollando la idea en la cual Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar, ¿correcto? Eso es la exégesis. Ahora, cuando la eisegesis, ¿sí? Es el gran error, que yo leo un pasaje y lo interpreto como yo quiero, ¿sí? Que a muchos les pasa esto. Muchos largan palabras, hablan palabras, pero fuera de contexto. Eso es la eisegesis. ¿Ves? Ese es un gran peligro que ocurre hoy. Entonces nosotros no tenemos que hacer eso. A ver, ahora, que para entender, ¿sí? Martín Lutero, que para entender esta nueva doctrina, hay que con honestidad ver que Lutero estaba separándose paulatinamente de un régimen religioso, aunque tal vez no conscientemente. Pero a medida que Lutero iba estudiando, iba viendo los errores, fue a Roma, vio todo cómo vivían estos, como reyes, ¿no? Muy materialistas, se habían apartado de la Biblia, ni hablar de todo lo que era la doctrina cristiana, empezaron a poner por encima todas estas tradiciones, ¿sí? Tradiciones, todas fechas, tradiciones podemos decir, no sé, por ejemplo, la adoración a los santos, la adoración a María, bueno, el bautismo de los niños, ¿sí? Y así sucesivamente. La misa, por ejemplo, el Día de los Muertos, todo ese tipo de cosas. Todo eso. Así que esas son las tradiciones. Y ni hablar vendiendo las indulgencias, ¿no? Vendiendo la salvación de los hombres. Terrible. Así que no se daba cuenta Martín Lutero que de a poco se iba separando de todo ese poder religioso. El Papa, según la iglesia tradicional, ¿sí? Hoy, hasta el día de hoy, ¿sí? Según la iglesia tradicional, el Papa, la iglesia católica, es infalible. Es infalible. Lutero ve con sospecha esa doctrina, ya que él ha descubierto que el Papa es un simple mortal y que el único con autoridad infalible es Dios. Y como creador principal de las Escrituras, estas son igualmente infalibles. Qué bueno esto, ¿eh? Así que, sin embargo, si las Escrituras están sometidas a la Iglesia y al Papa, pierden con seguridad el estado de infalibilidad y se convierten en simples escritos con igual autoridad que los libros de los místicos. Esos son los libros apócrifos que agregaron, ¿se acuerdan? Y pensadores escolásticos. Así que contra esa manera de pensar va la doctrina de la autoridad de la Biblia, la que es infalible, perfecta, absoluta y eterna, porque contiene el mensaje eterno del eterno Dios. ¿Sí? Así que para entender lo que es infalible, ¿sí? Definición, acá habla, infalible es un objeto que se usa para calificar a lo que no falla o que tiene un alto grado de acierto. Eso es infalible. También es un adjetivo que describe algo que es seguro, certero y que no puede cometer errores. Bueno, la Iglesia Católica Romana lo tiene al Papa de esa manera, como infalible, que él no comete errores, que no tiene falla. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, lo están poniendo, lo han puesto al mismo nivel que Jesucristo. Ese no es un pecado, es un pecadazo, dirían los cordobeses, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, otro de los grandes impulsos de Lutero fue devolverle a la cristiandad, ¿sí? A la cristiandad, el sacerdocio de todos los creyentes. Mire qué importante, ¿eh? Devolverle el sacerdocio a todos los creyentes basado ¿en qué? En 1 Pedro 2:9. ¿Qué dice? Mas vosotros
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Así que 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que Lutero, de estos grandes impulsos, le devuelve a la cristiandad el sacerdocio. Con esta nueva enseñanza, Lutero dejaba en claro que la idea romana, que la Iglesia puede perdonar pecados y servir de intermediaria entre los hombres y Dios, es falsa, ya que todos los creyentes son sacerdotes y con solvencia moral y espiritual pueden ir a Dios para poner sus pecados y peticiones ante su trono de gracia. El sacerdocio universal de los creyentes tuvo una muy buena aceptación en la feligresía alemana, ya que estaban cansados del autoritarismo del clero. Lutero fue un erudito que supo llegar a la mente y el corazón de los fieles, sobre todo porque su propuesta estaba basada en la verdad. ¿Contenida en qué? En las Escrituras, en la Biblia. Aunque su espíritu fuerte muchas veces fue mal interpretado y a veces desembocando en desastre, como la rebelión de los campesinos, de lo que se podría hablar en otro estudio, ¿no? Así que el gran proyecto de Lutero, sin duda alguna, que la obra maestra fue la traducción de la Biblia, ¿sí? Esta gran obra maestra, ¿sí? La traducción de la Biblia, escuche, al idioma vernáculo, ¿sí? Con esta Biblia le dio la oportunidad a la iglesia alemana a que estudiasen la palabra de Dios en su propio idioma. La definición de vernácula es, en su sentido etimológico, es natural u originario, ¿sí? Del lugar donde se nace. Eso es, ¿sí? Vernácula. El sentido etimológico es natural o originario del lugar donde se nace. Ese era el idioma. El latín, ¿sí? Vernáculos, nacido en su casa, es decir, la Biblia con la que los creyentes podían entender bien el mensaje de Dios, no por otra cosa, sino porque estaba escrita en el idioma que ellos bien conocían. Acuérdense que la Biblia en ese momento estaba escrita en latín, y el pueblo, todos los pueblos, no sabían latín, no sabían latín. Entonces, por eso tenían que obedecer en cierta manera lo que la Iglesia Católica Romana en ese momento le decía, le enseñaba. Así que lo que hizo Lutero, agarró y empezó a traducir hoy diríamos nosotros, en un lenguaje sencillo, podríamos decir, ¿sí? Así, fue lo primero que hizo. Así que esta fue otra forma de presentar resistencia al autoritarismo de la iglesia tradicional, quien imponía el uso de la vulgata en la misa y cualquier otra actividad religiosa. Ellos, hasta el día de hoy, todavía siguen hablando en latín algunos. Después que Jerónimo tradujo la Biblia Vulgata a la Septuaginta, esta Biblia pasó a ser parte importante en el uso de la liturgia de la Iglesia. Además, las homilías y todo el desarrollo litúrgico de la Iglesia eran en latín, lo que le acabo de decir, era en latín, el idioma principal del Imperio Romano. En la liturgia escuche lo que hacía la Iglesia Católica, ¿no? En la liturgia el sacerdote estaba de espalda a la congregación. Especialmente el momento de presentar la homilía. Los feligreses no entendían nada de lo predicado por el sacerdote, a no ser que manejasen el idioma latín. Sin embargo, en su gran mayoría los feligreses
no eran letrados, eran todos campesinos nada más. Esta homilía era dentro de la liturgia que hacían, significa razonamiento o práctica que se hace para explicar al pueblo las materias de religión. Pero no explicaban nada porque hablaban en latín y de espalda y encima la gente no entendía nada. Tremendo. Así que contra todo este sistema de adoración fue Lutero, ¿sí? Y recuperó la importancia de que todos los santos tuviesen una Biblia en su propio idioma para leer en la intimidad del hogar. Claro que el hecho de que la imprenta fuera creada en esta misma época ayudó a que la Biblia fuera difundida rápidamente entre el pueblo alemán. Ahí fue la primera imprenta en Wittenberg. Así, fue lo primero que se imprimió fue una Biblia. ¿Sabían ustedes? Qué bueno, ¿no? Qué bueno Dios. Además, el acto altruista de producción de la Biblia al idioma vernáculo impulsó e inspiró la traducción de otras Biblias en otros países, influenciado por la Reforma Protestante. De hecho, el latín fue por muchos siglos el idioma no vernáculo, ya que era el que se hablaba en Europa y donde la Iglesia Católica Romana ejercía influencia. Por eso, el hecho de que Lutero tradujera la Biblia al idioma del pueblo lo hace en buena medida el hombre que pensó en los feligreses más que en la cúpula de la Iglesia. Así que inspirado por el reformado, más adelante se escribieron Biblias como la King James, la Biblia del Rey Santiago, la Reina Valera o la Biblia del Oso. Esta logró ese nombre por la figura de un oso en la portada. ¿Sí? Un oso, así figura. La Biblia del Oso, usted la busca, la ve, y tiene como un panal de miel. Así está el oso. Y es el significado que hace, ¿no? De la palabra. Así que mire lo que impulsó Martín Lutero, ¿no? A que se comenzaran a traducir las Biblias en distintos países, como en este caso otras en inglés, la King James, ¿sí? Todavía está. La Biblia, dijimos, del Rey Santiago, la Reina Valera o la Biblia del Oso. Ya para el año 1529, la Reforma Protestante había tomado fuerza por el norte y el este de Europa, y Lutero había traducido el Catecismo Menor y Mayor, un clero propio. Para esta fecha, la Iglesia Protestante, nosotros, los evangélicos, cristianos, decimos hoy, ¿no? Para esta fecha, la Iglesia Protestante había crecido en gran número por la providencia de Dios, planteando la necesidad de material didáctico para preparar a la feligresía. Además, el prestigio de la nueva orden eclesiástica permitió convertir a Wittenberg en un centro intelectual y teológico de primer nivel. Tremendo lo que estaba haciendo Dios. Tremendo. Así que por otro lado, el hecho de que Lutero propusiese la separación de los príncipes de la autoridad de la Iglesia, le trajo mayor aceptación entre el pueblo y la monarquía. Para eso hay que entender que los príncipes, ¿sí?, estaban desesperados por deshacerse de la influencia de Roma lo más pronto y lo más pacíficamente posible. Vieron en los escritos de Lutero un respiro para sus ambiciones políticas y religiosas. Roma se había convertido en la fuerza opresora del Estado y la cristiandad. Entonces, la reforma pasó a ser un asunto más de los príncipes prestando su apoyo que de eclesiástico buscando establecer un nuevo orden religioso. De hecho, en parte, el avance de la Reforma Protestante fue porque los reformadores
recibieron protección directa de los príncipes para que el orden romano no les alcanzase y asesinase. Pero también no debemos perder de vista que el tiempo de Dios había llegado para cambiar el rumbo de la iglesia. Me encanta, amén, podríamos decir, ¿no? ¿Sí? Había llegado el tiempo de Dios para cambiar el rumbo de la iglesia. Cuando el tiempo de Dios llega, no hay fuerza humana ni espiritual que pueda detener lo que Dios ha determinado que suceda. Lo repito, qué bueno esto. Cuando el tiempo de Dios llega, no hay fuerza humana ni espiritual que pueda detener lo que Dios ha determinado que suceda. Así estaba pasando esto. Debido al peligro que corría por la persecución que se había levantado contra él, Martín Lutero fue protegido por el príncipe Federico III de Sajonia en su castillo mientras pasaba la tormenta. Por 10 meses estuvo recluido en el castillo bajo la protección del príncipe y donde tuvo la oportunidad de trabajar en la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Esta obra fue publicada cuando era el año 1532. ¿Sí? Habían unos pensadores que ayudaron para que toda la Biblia fuera producida y distribuida entre el pueblo. Gracias a esta obra que unificó los dialectos alemanes y de donde se derivó lo que hoy se conoce como el alemán moderno. Junto con la publicación de la Biblia, también se publicó la Confesión de Habsburgo, que le agregaría a la fe luterana otras doctrinas protestantes. Además, a petición del príncipe Federico de Sajonia, Martín Lutero preparó los artículos de Esmalcalda, donde presenta un resumen de su pensamiento reformista. O sea, vino el príncipe y le dijo, bueno, estás traduciendo todo, la Biblia, todo, bueno, ahora dame un artículo de tus pensamientos, lo que vos pensás. Así es. Esto fue lo que le pidió este rey, este príncipe, ¿no? Así que el resumen, por nada de este mundo podemos cambiar la verdad por la mentira. La filosofía en la que nació la Reforma Protestante, ¿sí?, fue buscar la verdad y morir por ella si era necesario. Al igual que los cristianos del primer siglo ofrecieron sus vidas por su fe, los reformadores tuvieron que enfrentarse a toda clase de hostilidades, incluyendo la muerte por causa de la pureza del Evangelio. Después de siglos de incertidumbre espiritual y abuso de autoridad de la Iglesia tradicional católica romana, por fin Dios escuchó el clamor de miles de cristianos que a gritos pedían a Dios que enviase, ¿no?, como en los tiempos de Israel, un libertador que los librase del régimen religioso de la época. Pedían a gritos en ese tiempo a Dios que los librase de un régimen dictador, la Iglesia Católica Romana en ese tiempo. Querían la verdad. Dios envió a un paladín del calibre de Martín Lutero para que trajera un respiro de esperanza para la cristiandad de la época. Lutero no solamente se opuso a una iglesia que había abandonado la verdadera fe, sino a todo un sistema opresivo y perjudicial para los creyentes. Lutero y los reformadores lucharon para encarrilar a la cristiandad por el camino de santidad y verdad bíblica de la que habían sido alejados por siglos. Dios había cumplido su promesa de liberar al pueblo de la opresión del enemigo por amor de su nombre.
¿Cuántos pueden decir amén? Dios había cumplido su promesa de liberar al pueblo de la opresión del enemigo por amor de su nombre. Los reformadores, lo único que hicieron y por lo que fueron perseguidos fue volver a los fieles a las Escrituras y a la fe en el Dios revelado en la Biblia. Dios levantó a hombres del calibre de Lutero para que le mostrasen a los elegidos de Dios el camino de regreso a Dios y para que diesen esperanza al pueblo del pacto que sufrían los embates de la iglesia apóstata y pagana, la iglesia católica apostólica romana. Hoy, después de 500 años de que Dios estableciese la reforma protestante, la iglesia tristemente, se ha paganizado nuevamente, dejando al Dios de la Biblia y volviéndose a los ídolos y los placeres de este mundo, haciendo necesaria la intervención divina otra vez, levantando hombres con amor puro y sincero a la sana doctrina y a la feligresía que está cansada de los abusos a los que son sometidos por los comerciantes del Evangelio. Dios quiera que el espíritu del gran reformador alemán Martín Lutero vuelva a forjar un celo santo por la obra pura de Dios y que haya un planteamiento reformista en estos tiempos difíciles y cargados de apostasía y decadencia espiritual en la iglesia de esta época. Que Dios quiera que el espíritu del gran reformador alemán vuelva a forjar un celo santo por la obra pura de Dios y que haya un planteamiento reformista en estos tiempos difíciles y cargados de apostasía y decadencia espiritual en la iglesia de esta época. Lo que pasó en el año 1500 aproximadamente, porque habían otros reformadores, porque Dios escuchó el clamor de su pueblo en ese tiempo. Y esto mismo ya había sucedido en Egipto, lo mismo. Quiero finalizar con estas escrituras, donde Éxodo 2:23 dice la escritura: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Éxodo versículo 3, versículos 7 al 10, también dice: dijo luego Jehová, le estaba hablando con Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El rescate de Dios
no siempre llega en el momento en que lo deseamos. Dios había prometido que sacaría a los esclavos hebreos de Egipto. El pueblo había esperado mucho tiempo para que se cumpliera su promesa, pero Dios los rescató cuando creyó que era el momento oportuno. Dios sabe cuándo es el mejor momento para actuar. Cuando se sienta que Dios se ha olvidado de usted y sus problemas, recuerde que Él tiene un programa que no podemos ver. Amén. Amén. Esto mismo sucedió con la iglesia de Cristo, con los cristianos. Esto sucedió. Después del año, aproximadamente del año 100, después del año 100, año 200, después de Cristo, la iglesia de Cristo se desvirtuó. Vinieron estos imperios, ¿sí?, eclesiásticos, y tenían en esclavitud a millones y millones de personas. Estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Más después de Constantino, en el año 300, ¿sí?, este emperador romano también, y ahí empieza a tomar, ¿sí?, carta en el asunto, donde empiezan a nombrar papas tan infalibles que eran, y resulta ser que habían dos papas, en el norte, en el sur. Pero bueno, otro tema. Del año 300, 200 y 300, hasta el año 1517 que vimos ahora, 1200 años, hombres cristianos, pueblo de Dios, fueron oprimidos, y cuántas personas que no eran cristianas, pero que buscaban la verdad de Dios, buscaban de Dios, así como estos hombres, ¿sí?, fueron oprimidos por estos realmente oprimieron de tal manera a los pueblos de Europa, haciéndose ricos, viviendo en una vida tremenda de lujo, de poder, y imponiendo sobre las escrituras, sobre la misma palabra de Dios. ¿Dios acaso no iba a hacer juicio? ¿Pensaban que iban a seguir eternamente de esta manera? Así como lo mismo, así como Faraón. Pensaban de que teniendo al pueblo ahí en esclavitud, el pueblo de Dios en esclavitud, pensaban de que siempre lo iba a tener en esclavitud. Dios escuchó el clamor. Y creo y entiendo que en este caso el reformador Martín Lutero, como veíamos en el estudio, la infancia, Dios ya lo estaba preparando desde la infancia, desde su carácter, desde sus estudios, del lugar, ¿sí?, a dónde estaba dirigido, a dónde fue, cómo se crió, dónde, con qué enseñanza, filosofía, todo, y Dios permitió que estuviera ahí adentro. ¿Para qué? Para después impulsarlo y hacer lo que hizo, la reforma. Que gracias a eso, gracias a esa reforma, nosotros hoy tenemos la Biblia completa, los 66 libros nuevamente traducidos a nuestro idioma. Tenemos una libertad ahora porque Cristo nos da la libertad por medio de su palabra también, ¿sí?, de poder hablar, enseñar, predicar, conocer la verdad, lo más importante, la verdad de Dios. Gracias a estos reformadores, a este reformador alemán, Martín Lutero. Habían otros que habían intentado, pero no pudieron, no llegaron. Pero este que estaba justo metido ahí, vos te das cuenta la mente de Dios, ¿no? Cómo le abre el entendimiento a Martín Lutero para encontrar solamente en un pasaje, decir, el justo por la fe vivirá. Entonces se abrió la mente y dijo, ¿cómo? Están vendiendo la salvación. Tenemos que ir a confesarlo delante de un sacerdote todos los días. Tenemos que pagar, pusieron adoración a los santos, a María, pusieron liturgias tremendas. Todo fuera de la Biblia. Pero eso tenía más autoridad.
Y cuando Dios despierta a este varón, con la mente, mirando todo esto, dijo, y ahí se levantó. Tenía un carácter él, tenía un carácter, no se iba a doblegar. Cuando conoces la verdad, no te vas a doblegar ante las mentiras, no te vas a doblegar ante los ídolos, no te vas a, sea lo que se levante, no te vas a doblegar. Porque cuando tenés la verdad incorporada, que es la palabra de Dios, ¿sí? No te vas a doblegar. Y esto le pasó a Martín Lutero. Murió joven, 62 años, pero gran luchador, hizo tremendo, viendo la obra de Dios en el pueblo, en el pueblo. Qué tremendo esto, qué tremendo. Y así mire cómo fue el impacto que se expandió por toda Europa, por toda Europa. Fue tremendo. Y ahí vino el surgimiento, ¿sí? Ahí salieron. Yo creo que esa es la libertad. La viva libertad que pasó en Egipto con el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver a Dios. Ahora lo vamos a escuchar a Dios. Ahora le vamos a seguir. Ahora le vamos a creer. Tenemos las escrituras. Recuperamos la palabra de Dios. Así, año 1500 y moneda, ¿no? Recuperamos la palabra de Dios. Ahora sí podemos seguirlo. Ahora sí somos real sacerdocio, podemos amarlo libremente. ¿Ves? Es tremendo esto. Esa es la importancia de lo que hoy quizás mucho no le damos hoy. No le damos, ¿vieron? Pasa como lo que decimos, hoy se está sufriendo lo mismo. Se están vendiendo, se está prostituyendo el Evangelio y también, bueno, tenemos estas sectas y todo esto que están como lobos rapaces, ¿viste? Están ahí, que tienen atrapados todavía a muchísimas personas, las tienen en esclavitud, las tienen en esclavitud. Están, no solamente están llevando, cometiendo los pecados ellos, sino que arrastran también a muchísimas personas más. ¿Te das cuenta el gran peligro que hay? Y Dios está levantando, sigue levantando hombres realmente con carácter, mujeres con carácter, para defender su verdad y que Él sea glorificado por los siglos de los siglos. Está buscando a estos hombres. Que podamos todavía predicar, hablar de la sana doctrina, con enseñanzas realmente bíblicas, con exégesis, ¿sí? Realmente, y no con la otra palabra antónima, ¿sí? Sino con exégesis, con entendimiento, con sabiduría. Esta obra la hace el Espíritu de Dios. Hay hombres que Dios sigue levantando. Por eso tenemos que hablar de estas verdades, ¿sí? Tenemos que hablar y que se vaya propagando, no guardarnos, no quedarnos ahí, sino de ser valientes en el Señor. Aprovechar esta libertad que tenemos para estar siempre mirando lo eterno, ¿sí? Siempre mirando lo eterno. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, les guarde, les fortalezca, que podamos aprender un poco más de todo esto. Hay muchísimo, hay muchísimo material más. Podríamos hablar, no sé, se flagelaba Martín Lutero, ¿sí? Se flagelaba, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas más. ¿Sí? Por eso todo esto son resúmenes, ¿sí? Que se hacen para que nosotros tengamos un mejor entendimiento de lo que realmente se vivió en ese tiempo. Pero hay cosas tremendas, tremendas. No, habría que estudiarlas más, ¿sí? Los invito a ustedes que busquen, que puedan estudiar aún más para tener ese conocimiento y darle más valor a lo que hoy tenemos nosotros, la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? A entender y comprender que es la autoridad absoluta, por sobre todas las cosas. Dios te guarde y te fortalezca. Estaremos hasta el próximo encuentro. Gracias. Amén, podemos decir. Amén.